A continuación, vamos a estudiar el movimiento circular. En sus dos casos, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado o movimiento circular variado. Para ello, experimentalmente se va a utilizar este dispositivo denominado los anillos de Nugget, que están constituidos por un anillo que gira alrededor de un eje. En su parte superior hay una polea con poleas concéntricas adicionales, 3 en este caso, como se observa en el experimento. También tenemos un cursor o indicador que nos va a permitir contar el número de vueltas a partir de unos puntos de referencia marcados en el anillo. Estas marcas, una en color negro, otra en color rojo en la parte lateral. También en el extremo tenemos esta polea y en la guía se describe una patena o bandeja de retención y una pequeña masa o pesa que va a arrastrar el sistema o va a ejercer la fuerza de tracción. También hay que tener presente el dispositivo cuenta con un sistema de frenado y sobre él un pequeño balín que garantiza la mínima fricción entre el eje central y la polea. Para liberar al sistema se debe, en la parte inferior del eje, liberar este tornillo de tal manera que el anillo se mueve bajo la fuerza de tracción ejercida por esta pesa. Las expresiones matemáticas que están involucradas, entonces es importante recordarlas, que a diferencia de los casos anteriores donde hemos estudiado la cinemática de movimientos en una sola dirección, hemos hablado de cantidades lineales. A continuación es necesario considerar cantidades angulares. El movimiento circular es el movimiento realizado por un cuerpo cuya trayectoria es una circunferencia. La circunferencia definida como el lugar geométrico ocupado por el cuerpo en el cual cada uno de los puntos de la trayectoria queda definido por la distancia medida a un punto central que se denomina el radio de la circunferencia. Las expresiones matemáticas que están involucradas en cada uno de los casos son las siguientes. Para el movimiento circular uniforme, consideramos alfa en este caso nos representará la aceleración angular, W la velocidad angular y θ la posición angular. Como vamos a medir cantidades angulares, es necesario tener presente las respectivas unidades de medida. Los ángulos pueden ser expresados en grados y en radianes, con su respectiva forma o equivalencia para su transformación. Un radián, aproximadamente 57.3 grados. También los ángulos podrían estar expresados en lo que se denominan los minutos de arco y segundos de arco. Entonces, un grado es equivalente a 60 minutos de arco y un minuto de arco es equivalente a 60 segundos de arco. Por tanto, un ángulo cualquiera podría estar expresado en función de sus unidades en grados, minutos y segundos. Típicos valores que pueden ser utilizados y cuyas operaciones se pueden realizar.
El objetivo para el caso del movimiento circular uniforme será la verificación experimental de estos conceptos y determinar experimentalmente el valor de la velocidad angular, en este caso representada con W. Las unidades, alfa, aceleración angular, entonces nos quedarían radianes sobre segundo cuadrado, velocidad angular, radian sobre segundo, y la posición angular en radianes. Los radianes tienen la ventaja que son unidades que pueden ser colocadas o pueden ser quitadas en función de las necesidades o el análisis dimensional que se deba realizar. Para el movimiento circular uniforme verificaremos estas expresiones y trabajaremos con la tercera expresión que se indica aquí, la posición angular en función del tiempo. Para ello, experimentalmente, la tabla de datos va a solicitar completar los siguientes valores: el tiempo promedio principalmente y la incertidumbre en el tiempo o el error en el tiempo. Para eso vamos a considerar el número de datos, como en este caso va usted a trabajar los dos experimentos, movimiento circular uniforme y acelerado. Se ha limitado el número de datos a 5 valores, en este caso 5 vueltas para cada uno de los movimientos, tanto uniforme como acelerado. Verifique en la tabla el número de vueltas. En este caso tenemos una vuelta, su equivalencia en radianes, aquí el ángulo en radianes, entonces una vuelta, 2pi radianes serían aproximadamente 6.28. Hemos asumido una incertidumbre delta teta de 0,03 radianes. Queda para el estudiante encontrar la equivalencia de esta incertidumbre en grados. 0.03 radianes, ¿a cuántos grados equivale? Y debe completarse el tiempo promedio y la incertidumbre en el tiempo. Para el tiempo promedio se sugiere, dependerá de las condiciones también, que este tiempo promedio sea definido midiendo por lo menos unos 4 tiempos, T1, T2, T3, T4. A partir de estos datos y aplicando el algoritmo Gauss, que le permite sacar el valor promedio y el error, estas medidas se deben realizar para cada una de las vueltas. Entonces, para una vuelta, 4 tiempos, para 2 vueltas, 4 tiempos más, y así sucesivamente. Con estos datos se debe realizar una gráfica. Sí. El tiempo promedio, entonces, debe determinarse en función de por lo menos 4 tiempos que deben ser medidos. En este caso, utilizando cronómetros manuales. Para este caso hay que tener presente sus valores y también en la incertidumbre del tiempo, delta t, considerar para este delta t, considerar la mitad del denominado tiempo de reacción, la mitad. El tiempo de reacción se refiere a cuánto tiempo yo demoro aquí en colocar en marcha el cronómetro o detener. Puede cada integrante del grupo medir ese tiempo de reacción utilizando el cronómetro de sus celulares. Aquí voy a hacer una breve medida. Entonces, ¿cuánto tiempo me demoro en colocar en marcha y detener? Mire que en este caso me da 22 centésimas de segundo. Por favor, tener presente la notación aquí del cronómetro, como en este caso se muestra. Entonces tenemos
0,0022. Entonces, los dos primeros valores de aquí son centésimas de segundo, Tendríamos estas medidas intermedias aquí, que serían segundos enteros y minutos. Entonces, si en un caso ustedes miden un valor algo así, 38, debe interpretarse, ¿no? 2 minutos, 36 segundos y 38 centésimas de segundo. Centésimas. A veces se escriben valores que pueden llevar a tener confusión en el resultado final, ¿no? Aquí el tiempo de reacción, mi tiempo de reacción como ejemplo han sido 22 centésimas. Entonces yo puedo tomar la mitad de este valor y asumirlo como la incertidumbre en el tiempo. Para este caso sería 0,11 segundos. Importante que ese tiempo pues sea medido o sea registrado correctamente. O aplicando Gauss. Si usted mide los tiempos, es correcto, puede aplicar el algoritmo Gauss, que le daría el tiempo promedio y el error en el tiempo. Este error, recuerde que sería un error estadístico. Si yo expresara un resultado, una medida de tiempo, como en este caso, voy a colocar aquí 1.26 segundos, igual aquí en el cronómetro podemos hacer el ejercicio, voy a hacer una medida de tiempo ahí, por ejemplo. Esta lectura sería 2.72 segundos, este tiempo. Si nos referimos al error del instrumento, al error instrumental, la incertidumbre propia del instrumento, tendríamos que reportar esto entonces del orden más o menos 0.01 segundo. El instrumento tiene la posibilidad de darnos hasta las centésimas de segundo. Entonces, el 0.01 segundo sería la incertidumbre o el error del instrumento. Entonces tendríamos aquí una centésima. Pero, como estamos utilizándolo aquí manualmente, entonces si este valor lo comparamos con el valor que asumimos anteriormente, que era la mitad del tiempo de reacción, pueden darse cuenta que el tiempo de reacción, la mitad de él, es mucho más grande que el error del instrumento. Y esto puede pasar cuando usted aplica el algoritmo Gauss, encuentra el promedio y encuentra un error en esa medida. Ese error es estadístico. Puede resultar que ese error sea más pequeño que el error del instrumento. O en otros casos, el error estadístico ser más grande que el error del instrumento. Siempre se recomienda considerar el error más grande cometido. Entonces, en este caso, asumimos como error la mitad del tiempo de reacción de los compañeros que van a hacer la medida del tiempo. Bueno, con los datos experimentales debe usted hacer una gráfica de la posición angular en función del tiempo. Recuerde que estamos trabajando con esta tercera expresión. La idea es ver qué ocurre, cuál es el comportamiento de la posición angular en función del tiempo. Si los datos fueron tomados de la mejor manera, se dará cuenta que la dispersión obedece a un comportamiento lineal y por tanto ajustaremos estos datos a un polinomio de grado 1, como en este caso, y utilizando el programa ROOT, que es uno de los programas
muy importantes aplicados aquí en el laboratorio de la Universidad de Nariño. Al hacer el respectivo ajuste, tendremos el cuadro de parámetros. El primer factor, la calidad del ajuste, como se ha hecho anteriormente, calidad del ajuste. Debe usted aquí, recuerde que es un cociente y por tanto hay que hacer la operación, encontrar ese resultado y compararlo con un rango que se ha dado previamente en las guías iniciales, que en el mejor de los casos el resultado debe encontrarse en un intervalo que va desde 0,5 hasta 2,5. Debe usted hacer la comparación cuando haga el análisis respectivo de los parámetros y interpretar los valores de los parámetros P0 y P1, que son propios del polinomio de grado 1. Recuerde que el polinomio de grado 1 corresponde a una recta que comúnmente nosotros la conocemos de esta forma. A partir de la comparación de los parámetros que nos da el polinomio de grado 1 y la expresión matemática de la posición angular en función del tiempo, entonces usted aquí dará la respectiva interpretación. P0 corresponderá al valor del ángulo inicial, θ0. Este P0 podría ser positivo, negativo o cero. La posición angular igualmente. θ0 podría ser positiva, podría ser negativa, podría ser cero. Y el valor de P1 corresponde a la velocidad angular. En este caso, posición angular en función del tiempo. Entonces, la pendiente que corresponde al parámetro P1 será la velocidad angular. Y esta, como ha sido encontrada con base en los datos experimentales, se denominará velocidad angular experimental. Este valor debe ser comparado con valores teóricos. Para este caso, para este montaje y en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular teórica va a ser encontrada aplicando esta expresión matemática. Raíz cuadrada, entonces, 2mg por y sobre m por r cuadrado, m mayúscula, r mayúscula, y más m minúscula, r minúscula. Este mg prácticamente corresponde al peso de la masita que se indica en el montaje. ¿Quién ejerce la fuerza de tracción a los anillos? Y corresponderá a una altura que se indicará precisamente en el experimento. Y es una altura que se mide desde la parte superior de la patena o bandeja de retención hasta la parte inferior de esta masa, esta altura. Debe medirse ahí. Esta altura son valores entre 15 y 20 centímetros. Se aconsejan no alturas tan grandes, de lo contrario se aceleraría mucho el sistema allí, o utilizando el respectivo flexómetro de esta manera: parte superior de la patena, parte inferior de la masa. El factor en el denominador de la expresión matemática
corresponde o está relacionado con el momento de inercia del anillo, M minúscula aquí, la masa de tracción, y este R corresponde al radio de la polea que debe ser medido experimentalmente. Y es la polea donde se encuentra enrollada esta cuerda. Para eso, 3. en el experimento va usted a tener que medir un R que aparece, un R minúscula, que corresponde al radio de la polea donde se encuentra enrollado este hilo o esta cuerda. Por favor, para medirlo experimentalmente, pues verifique también que no se encuentre la cuerda enrollada. Utilice el calibrador, ¿sí?, y haga la respectiva medida. ¿Sí? Es el radio interno aquí, el radio interno, el que hay que medir. Entonces el radio, recuerde, pues la mitad del diámetro de la medida realizada con su calibrador. Ese valor, una vez reemplazados los valores de los parámetros involucrados, 3. en la expresión matemática también se encuentran relacionadas la masa M minúscula, que corresponde a la masa del anillo. Cada uno de los montajes, verifique allí al interior de su estructura, está marcada la masa M mayúscula y su radio R mayúscula, que son parámetros propios del anillo, en este caso de la estructura, que permite determinar el momento de inercia. Si desea usted verificar, es posible desmontarlo. Tenga presente, ¿sí?, si requiere hacer esta operación, desmonta de esta manera. Puede sacar los tensores, ¿sí?, y hacer la medida directa en las respectivas balanzas que las encontrará a disposición allí. Es posible también que por alguna causa se desarme esto. Verifique siempre que el balín que reduce aquí la fricción se encuentre en su lugar. Si eso no ocurre, comunique para poder cambiarlo. De lo contrario, si se hacen medidas sin este balín, acarreará posibles errores. Entonces, su armado es aquí. También coloca los tensores y la estructura se arma fácilmente también. En muchos casos puede pasar allí. También cuando se realice el experimento, verifíquelo que la estructura no oscile. ¿Sí? Es un movimiento circular siempre y cuando se encuentre aquí en un plano. Bueno, con los datos de la posición angular, el tiempo, graficados previamente, y hacer la comparación, entonces usted encontrará la velocidad angular experimental y debe compararla con... A partir de la gráfica encontrará entonces la velocidad angular experimental y a partir de la fórmula matemática encontrará la velocidad angular teórica. No olvide hacer las respectivas comparaciones, hacer el análisis respectivo, mirar o verificar si son próximas o muy diferentes. También el P sub 0 está relacionado con la posición angular inicial y consigne sus conclusiones o recomendaciones en algunos casos. Procedemos a hacer una descripción del procedimiento experimental.
Entonces, tenga presente la primera parte, movimiento circular uniforme. A partir de los conceptos teóricos que se establecen en la guía, debe usted fijar esta altura. Ya se han recomendado valores de alturas pequeñas. Aquí verifique que esté alineado el montaje. En este caso, tome los respectivos datos que le permitirán calcular esa velocidad angular teórica. Aquí es posible, puede hacer una pequeña marca, ya sea en la polea o también por observación. Este punto, el punto de partida de la masa, siempre debe ser el mismo para el movimiento circular uniforme principalmente. ¿Sí? Ustedes o en el grupo de trabajo podrán fijar aquí un punto de referencia. ¿Sí? Bueno, aquí entonces, una vez que se ha fijado esto, recuerde que será un movimiento circular uniforme a partir de que la pesa, esta pesa, llegue aquí a la patena o bandeja de retención. De allí en adelante consideraríamos que es un movimiento circular uniforme. Algo parecido a la parte que se hizo del movimiento rectilíneo uniforme de la máquina de árbol, donde la masa del movimiento primero aceleraba levemente y luego pasaba por un punto donde dejaba una sobrecarga y de ahí en adelante considerábamos que era un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí este indicador, la persona que vaya a registrar el tiempo, pues estará pendiente con este indicador. Él se guiará y a partir de la marca cualquiera, ya sea en color negro o color rojo, va a medir los tiempos. Bueno, liberamos el sistema. Aquí miremos primero su funcionamiento. Liberamos el sistema. La masita se desplaza, arrastra al sistema mecánico y es retenido. De aquí en adelante consideramos que el movimiento es circular uniforme. Tener presente que la cuerda pues, no se vaya a enredar, que esto de pronto frena el sistema mecánico en general. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la persona que vaya a hacer el registro del tiempo o las personas que registren los tiempos deben tener en cuenta para cuántas vueltas vamos a hacer esas medidas. En la primera, en el primer dato, pues se pide para una vuelta y así sucesivamente, para 2 vueltas, para 3, 4 y 5 vueltas. Se pueden utilizar los cronómetros de sus celulares también para su registro y la idea es que pueda ser utilizado esto cuando la masita llegue aquí. De allí en adelante sigue girando con velocidad angular constante, entonces se pueden hacer varias medidas simultáneas para una vuelta, para 2 vueltas, para 3 vueltas, sin necesidad de repetir para cada una de ellas este procedimiento. Pero si se tiene el tiempo, pues lo más indicado sería hacer o repetir el proceso para cada uno de los registros que usted vaya a realizar. Es decir, para una vuelta, mido una vuelta, vuelvo a repetir, mido nuevamente para esa misma vuelta. Si son 2 vueltas, tomo el registro para 2 vueltas y vuelvo a repetir este procedimiento aquí. Aquí voy a hacerlo para una vuelta, entonces si al finalizar requiere usted que el anillo se detenga, por ejemplo, a veces allí queda girando, entonces aquí el eje tiene un freno, busca estas ranuras que se asegure y
lo mantiene ahí frenado. Bueno, entonces, aquí, el ángulo inicial θ sub 0, la persona que mide el tiempo aquí, pues, él, por observación, coloca en marcha el cronómetro cuando una de las marcas pasa frente al cursor o indicador aquí. Entonces esperaría uno que el ángulo inicial θ sub 0 sea 0. ¿Sí? Si estamos guiándonos a partir de esas marcas. Pero si le resulta un valor, pues, implicaría que tal vez la medida se inició antes de que la marca pasara o después de que la marca pasara por el cursor. Bueno, entonces voy a hacerlo para, en este caso, una vuelta. Liberamos el sistema. Me voy a guiar por la marca en el disco de color negro. Bueno, ese sería el procedimiento. Si se dispone de otros cronómetros, entonces como sigue esto girando, alguien más podrá hacer la observación también, se guiará por el indicador y podrá tomar otro registro simultáneamente. En este caso, para una vuelta, resultó ser 2.06 segundos. 2 segundos con 6 centésimas. Este mismo procedimiento tendrá que aplicarlo para el movimiento circular uniformemente acelerado, la segunda parte de su informe o de la guía de trabajo. Utilizará el mismo montaje, pero con la condición, entonces ya no necesita la bandeja de retención o la patena, el montaje le permite desplazarla, permite girarla aquí, no es necesario ahí sacarlo, simplemente la desplaza de esta manera. Y aquí, a diferencia del anterior que esperábamos que esto llegara sobre la patena, aquí entonces el tiempo lo vamos a registrar precisamente desde que liberamos el sistema. Entonces aquí sí podemos alinear precisamente el cursor con cualquiera de las marcas del anillo. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Voy a hacerlo para 2 vueltas en el movimiento circular acelerado. Entonces se cambia, quitamos la patena, alineamos nuestro cursor y desde el momento en que liberamos comienza el conteo del tiempo, como en este caso. Entonces libero y coloco en marcha. Será una vuelta, 2 vueltas y así sucesivamente. En este caso, un movimiento acelerado, en este caso resultó ser un poco más de 1 segundo para una vuelta. Este es el procedimiento experimental para el movimiento circular uniformemente acelerado. Las expresiones matemáticas que rigen la segunda parte, entonces tenemos movimiento circular acelerado. Ahora la aceleración angular será constante. La velocidad angular, aceleración angular multiplicada por el tiempo, y puede en algunos casos haber una velocidad angular inicial. Si uno quisiera considerar este factor, tendría que iniciar el conteo del tiempo después de que el anillo girara levemente. Adquiriría una velocidad angular inicial y también un valor inicial del ángulo. Posición angular, aceleración angular multiplicado por el tiempo al cuadrado, y esto entre 2, más la velocidad angular multiplicada por el tiempo y la posición angular más menos posición angular, o esto podría ser 0. Esta expresión
es parecida al movimiento rectilíneo uniformemente variado que se hizo utilizando el carril de Fletcher y que ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar y analizar. También la tabla de datos experimentales va en función del ángulo en radianes y considerando el número de vueltas, la incertidumbre en el ángulo, el tiempo promedio, igual que hacen el movimiento circular uniforme, y la incertidumbre en el tiempo. También aquí, recuerde este delta T, vamos a asumirlo como la mitad del tiempo de reacción. Este tiempo de reacción. Bueno, una vuelta, la equivalencia similar a la que se trabajó en el movimiento uniforme, entonces tenemos 6.28 radianes, para 2 vueltas 12.57 radianes y así sucesivamente. La incertidumbre en el ángulo 0.03 radianes, que lo vamos a considerar el mismo para todos los valores del número de vueltas y el ángulo. Este tiempo promedio, nuevamente, por lo menos unos 4 tiempos. Aplica Gauss, o si asumimos esta incertidumbre como la mitad del tiempo de reacción, únicamente pues puede sumarlos y dividirlos. Con estos datos va una segunda gráfica, el ángulo en función del tiempo. Como es movimiento circular uniformemente acelerado, entonces los datos ahora, su tendencia será una curva. El ajuste será un polinomio de grado 2. Se encontrarán sus respectivos parámetros, calidad del ajuste, P sub 0, P sub 1 y P sub 2. El polinomio de grado 2 tiene esta forma matemática: P sub 2x al cuadrado más P sub 1x más P sub 0. ¿Qué estamos nosotros representando aquí o analizando? El caso del movimiento acelerado, circular. Entonces la posición angular, aceleración angular T al cuadrado sobre 2, más velocidad angular por el tiempo más menos la posición angular inicial. Debe usted hacer la respectiva comparación de los parámetros y su equivalencia en este caso respecto a las variables físicas que estamos considerando: aceleración angular, velocidad angular inicial, posición angular inicial. El objetivo será determinar la aceleración angular del sistema. Estará dada, entonces, o estará relacionado con este parámetro. Si usted compara aquí, el P sub 2 será equivalente a alfa sobre 2. O sea, P sub 2 es la mitad de la aceleración angular. Nosotros necesitamos la aceleración angular, entonces 2 veces el parámetro P sub 2 será la aceleración angular. Este valor, entonces aquí P sub 2 alfa sobre 2, de allí encontramos alfa, y este valor es la aceleración angular experimental. Ese valor pues, debe compararlo con la aceleración angular teórica, la cual se encuentra considerando esta expresión matemática: mg por r. M, la masita o la pesa que aplica la fuerza de tracción, ¿sí? M minúsculo. G, el valor de la gravedad, entonces M por G me da el peso de esa masa. R minúscula, el radio de la polea, como se indicó para el movimiento circular uniforme, en este caso el radio de esta polea. Y en el denominador el factor
por M mayúscula, R mayúscula, que tiene que ver con las características del anillo. Hace el análisis dimensional también, y aquí va usted a verificar que efectivamente esto tenga unidades radianes sobre segundo al cuadrado. Queda como ejercicio para su verificación. Aquí esta expresión se pide cómo llega ahí a eso. Entonces tiene que considerar la expresión del torque. El torque queda expresado como I por alfa. Y el momento de inercia, alfa, la aceleración angular. El torque, recuerde que será el resultado del producto vectorial entre la fuerza y el brazo, que en este caso será R. F, la fuerza que le estamos aplicando, que es el peso de la masa. Producto vectorial, entonces estará involucrado un seno del ángulo. Si el ángulo es 90, el seno de 90 es 1, entonces le quedará mg por r, igual I por alfa. Y el momento de inercia del anillo, esto será equivalente a mr cuadrado. Haciendo el reemplazo, pues se encuentra que alfa queda esta expresión. Sin embargo, verifique si le da radianes sobre segundo cuadrado. Bueno, no se olvide de realizar la comparación, sus respectivas conclusiones. También, si aquí en este caso W sub 0 y teta sub 0, entonces experimentalmente tengan presente que si en el montaje usted desea garantizar que sus valores sean 0, entonces aquí debe tener presente la condición que yo voy a medir el tiempo desde que libero aquí al sistema y tengo estas condiciones, el cursor y el indicador. Aquí yo estaría garantizando bajo estos parámetros, y cuando mido el tiempo desde el instante en que libero al sistema, que W sub 0 sea 0 y que teta sub 0, el ángulo inicial, sea 0. De lo contrario, si no se cumple alguna de esas condiciones, si yo libero aquí el sistema y apenas voy a medir el tiempo, puede darse cuenta, el anillo se ha movido ya a un cierto ángulo y ha adquirido una velocidad angular inicial. Con ello puede interpretar esos parámetros que le pueden resultar al hacer el respectivo ajuste. Bueno, eso es todo y que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor James, por sus contribuciones. Con gusto.